¿Cómo cerrar ventas high ticket con postura y calma? Y si estás aquí es porque eres una consultora B2B o una mentora que seguramente está preguntándose por esto. ¿Cómo cierro ventas de alto valor sin sentir que estoy rogando o convenciendo a nadie? ¿Cómo filtro a los curiosos para que solo lleguen a mi llamada personas listas para pagar por mi programa de mentoría? ¿Por qué mis llamadas de venta se sienten como sesiones de consultoría gratuita donde al final me dicen, déjame pensarlo? Incluso, ¿cómo hago para dejar de enviar cotizaciones personalizadas a cada cliente y que luego me quede con la sensación de no saber si es un sí o si es un no? Bien, te entiendo completamente porque es una situación bastante común con la que me encuentro en consultoras B2B, en mentoras que buscan crear o escalar su programa de mentoría high ticket. Y comúnmente estas situaciones desencadenan otras sensaciones no muy gratas en la vivencia de tu negocio. Seguramente si estabas preguntándote esto es porque al día de hoy sientes que tu agenda está llena, pero tu cuenta bancaria no se mueve como quisieras. Pasas horas hablando con personas que no son el perfil. O incluso estás en esas llamadas donde terminas dando consejos y resolviendo problemas gratis solo para que al final te digan, gracias, me diste mucha claridad, déjame reviso y te cuento. O incluso sientes ese nudo en el estómago cuando llega el momento de decir qué vale tu programa. Sientes que de alguna manera tienes que justificar por qué cuesta eso. O también puede que estés atravesando esa sensación de que después de la llamada o de ese acercamiento comercial que tuviste con el cliente potencial, tienes que escribir 1000 veces por WhatsApp revisando o mencionando algo como, hola, pudiste verlo, pudiste revisarlo, y eso te hace sentir pequeña y de alguna manera necesitada. Pero te entiendo completamente. Lo bueno es que tiene solución. Así que quédate hasta el final de este video porque voy a detallarte paso a paso cómo puedes erradicar por completo esta situación que está haciendo un cuello de botella en tu negocio y que puedas seguir creciendo con mucha más fluidez. Y es que para resolverlo vas a necesitar dos aspectos clave. Primero, ese mecanismo de ventas que se compone, por un lado, de la prospección y segundo, de lo que corresponde al closing. Esto que te voy a compartir a continuación, en verdad, quédate hasta el final porque es una metodología validada. Es incluso la misma metodología que implementamos dentro de Marca de Alto Impacto y que cientos de nuestras mentoradas han implementado y han visto resultados demasiado positivos en el escalonado de sus negocios de programas de mentoría. Te invito a verlo después de este video, la playlist que dejo aquí abajo relacionada, donde vas a poder encontrar distintas experiencias, casos de éxito, de quienes han implementado este tipo de procesos para que no solamente te quedes con mi perspectiva, que por supuesto será muy positiva, sino que también puedas entender cómo otras mujeres de distintos sectores e incluso distintos países han logrado implementar esta misma metodología. Antes de empezar en materia, quiero presentarme. Si no me conoces, un gusto. Soy Valentina Osorio, soy profesional en marketing y negocios internacionales. Soy mentora de mentoras high ticket y al día de hoy lidero la comunidad Marca Alto Impacto. Ya más de 200 expertas como tú de distintos países y sectores han logrado crear y escalar su programa de mentoría a un modelo digital high ticket para construir un negocio que sea sostenible, que sea rentable, sin sesiones sueltas, sin equipos gigantes, a través de la arquitectura del método Marca Alto Impacto. Justamente Marca Alto Impacto surgió con el deseo de poder construir negocios de vida primero, realmente tener negocios que se adapten a nuestra vida y no al revés. También soy experta en growth marketing, en estrategia digital para marcas personales, soy speaker y mentora con experiencia formando a profesionales de alto impacto como tú. Ahora, entremos en materia. Entonces, ese mecanismo de ventas. Te invito a que posterior a este video también puedas revisar el video que dejo en la descripción porque justamente allí te explico mucho más a detalle la lógica de los demás mecanismos. En este video solamente abordaremos lo relacionado al mecanismo de ventas, pero te invito a que puedas consultarlo para que entiendas de mejor manera todo lo que implica ese paso previo y posterior incluso a este paso. Entonces, el mecanismo de ventas debe ser entendido como ese catalizador donde cargamos el 15% de la responsabilidad de nuestro negocio. Y es que aquí hay un punto muy importante. Si el marketing hizo correctamente su trabajo, que de él depende el 70% de la responsabilidad de nuestro negocio, pues las ventas van a dejar de ser una batalla desde el convencimiento para realmente convertirse en un trámite que va mucho más alineado a la validación.
En este paso del mecanismo de ventas hay dos componentes importantes. El objetivo es precalificar y asimismo alinear. Y en ello se detallan dos tácticas específicas. Por un lado es la prospección, que es un proceso de precalificación y agendamiento con leads potenciales. Esto honestamente no corresponde a un paso de venta. Ahora, luego está el proceso de cierre o closing. Allí sí es un proceso de venta. Es un filtro de entrada y donde confirmamos que somos ese fit perfecto y que transformamos ese interés en un compromiso financiero real para quien está detrás de la pantalla junto con nuestro programa. La filosofía que debería de tener en este mecanismo de ventas es justamente que no empujamos a nadie, realmente abrimos la puerta a quienes están listos para esa transformación. Y por eso soy muy clara en esta gráfica en insistir que si ese mecanismo de marketing no está bien construido, pues vas a tener que sí o sí hacer un mayor esfuerzo en ese mecanismo de ventas. Comúnmente en una etapa inicial de tu negocio, pues vas a ir madurándolo de manera progresiva y por supuesto el mecanismo de ventas se va a sentir un poco más desde el ejercicio de practicar el closing, desde poder encontrar ese cliente ideal, pero en la medida en la que tú vas fortaleciendo este mecanismo, créeme que va a ser mucho más sencillo. Y para poder fortalecerlo, entonces necesitas tener completa claridad de a quiénes estás ayudando, cuál es esa transformación que puedes brindarle, cuál es ese punto A, cuál es ese punto B y sobre todo, cuál es esa manera única, diferenciada de llevar a las personas del punto A al punto B, tu propia metodología, tu mecanismo único de hacer las cosas. Y ahí es cuando empiezas a posicionarlo de una manera que pues está apalancada de la lógica de cómo lo has construido, de dar mucha claridad a quién es ese buyer que estás acompañando y asimismo de la prueba social en la medida en la que tu negocio va creciendo, se acompaña de testimonios y casos de éxito que respaldan lo que has creado. Ahora, entremos a ver en detalle cada una de estas etapas. La primera es la de prospección y aquí es donde empezamos a ver, lo denominamos como ese setting consciente y humano. El objetivo de este apartado es únicamente precalificar y llevar a llamada, nada más. Eso implica que hay algunos principios claves que deberías de considerar. En el seteo, honestamente, no se vende, no es el momento para vender. Debe de ser un proceso 100% humano. Y este es un punto que veo con mucha frecuencia que nos consultan nuestras mentoradas e incluso personas que están interesadas en poder ser parte de nuestro programa de mentoría Marca Alto Impacto. Y es si instalamos o no, por ejemplo, chatbots o automatizaciones, bien sea desde el mismo WhatsApp o con herramientas más especializadas. Y la respuesta es no. Este es un proceso que deberías de hacer 100% humano. Y llegarás a decir, bueno, pero ¿y entonces qué hago si voy a tener demasiado volumen? Recuerda que este tipo de negocios no son de volumen, son de calidad. Estamos buscando poder priorizar esos leads que son potenciales, que definitivamente están alineados con nuestra metodología, más allá de volumen sin sentido. Segundo, más bien, tercer criterio clave para poder considerar este tema del setting es justamente saber leer al lead, entender muy bien cómo estás desarrollando esa conversación, en qué momento se encuentra esa persona que ha tomado la iniciativa de contactarte. Parte de tener un conocimiento rotundo de tu cliente ideal. Para poder efectuar un correcto proceso de seteo, es imprescindible que puedas conocer muy bien a tu lead, a tu cliente potencial. Si dudas de ese punto, entonces no podrás entender a quién es que estás buscando y por ende no podrás hacer una correcta prospección. Asimismo, conocer a tu cliente ideal implicará dejar dinero sobre la mesa. ¿Y sabes qué? Eso está perfecto. Está muy bien hacerlo porque tú dejamos de ser esa todera que estamos haciendo miles de actividades al tiempo, respondiendo, diciendo sí, mendigando por cualquier servicio, a tener la postura correcta de una cliente, de una dueña de negocio que dice sí y dice no a esos clientes que en definitiva no están alineadas con sus valores, con su forma de ver la vida, de ver el mundo, de entender el servicio, que no se comprometen realmente con una transformación. Así que ten esto en consideración porque suele ser honestamente un punto en el que muchas generan fricción porque sienten la necesidad o simplemente como la ansiedad de no dejar a nadie por fuera. Y la verdad es que si tú quieres escalar, si quieres posicionarte como experta en tu área de conocimiento, vas a tener que tener esto en consideración, saber
perfilar y decir que no a quienes realmente no están en el momento. Bien, y en este proceso, en esa etapa de prospección, entonces, ¿cuál es la lógica? Se compone de tres partes clave. La primera es justamente lo que denominamos como la conexión. En este punto, entonces, tu objetivo es poder, por supuesto, responder, dar una apertura a estos mensajes. Recordemos que el proceso de seteo es justamente la conversación que estamos teniendo con ese cliente potencial que llegó a mí o que yo he llegado a él o a ella, de manera que sea por un chat o que estamos comunicándonos vía texto para poder identificar si es o no nuestro buyer e invitar a una llamada. Entonces, en este momento, en esta fase de la conexión, pues justamente vamos a tener que identificar primero si es o no es el buyer. Así que, pues, por supuesto, empezarás desde la formalidad a saludar y a consultar si es o no la persona indicada. Luego que tenemos claridad de que en efecto es nuestro buyer, entonces pasaremos a un siguiente momento que denominamos la etapa de descubrimiento. En este punto necesitamos entender dónde está el buyer, cuál es su necesidad, su brecha y sobre todo entender desde nuestro lado cómo realmente podemos ayudarle. Nuestro objetivo aquí o la razón de este pedacito de lo que es la fase de seteo es justamente entender el objetivo de ese cliente, si realmente conecta o no con lo que podamos hacer para ayudarle. Por último, está la etapa de la transición. Una vez entendemos que en efecto es el buyer, que asimismo los objetivos que ha planteado son los que están alineados con nuestro negocio, que podemos ayudarle, entonces pasamos a este punto que es la transición. Sugerimos una llamada, invitamos a que pueda tener un espacio directamente con nosotros en el cual vamos a profundizar acerca de su caso y por supuesto presentarle una propuesta que es nuestro programa de mentoría para entender si tiene sentido o no con lo que estaba buscando. Y por supuesto, buscar allí ese cierre comercial. Así que el objetivo de esta etapa es sugerir, invitar, confirmar y también preparar. Una vez esta persona agenda, pues darle esa preparación antes del espacio de closing. Esa preparación incluye poder compartirle previamente un material que denominamos como VSL, un video de venta donde explicamos muy a detalle nuestra metodología, asimismo como enviarle casos de éxito para que entienda mucho más antes de llegar a la llamada y que no esté demasiado frío. Al final, recuerda que el marketing debe de hacer ese 70% de la responsabilidad del trabajo para que este proceso realmente sea muy desde la alineación. Comúnmente en nuestros casos llegan mentoradas o más bien leads o clientes potenciales que ya tienen mucha claridad acerca de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, porque justamente encuentran en YouTube, tal como tú lo estás viendo en estos momentos, la claridad de lo que es nuestra metodología y no llegan perdidas diciendo cómo me puedes ayudar, qué puedo esperar de ti o no confío mucho en ti porque no he visto casos de éxito que te respalden. Para nada, para eso está también YouTube. Entonces, este es el proceso que básicamente debería de transitar. Créeme que es un proceso simple, honestamente es muy simple, es una secuencia de preguntas que se basa en esta lógica. Es muy importante que también puedas tener en consideración el testeo, el análisis y la optimización de esas preguntas, teniendo en consideración, por supuesto, este marco general que te estoy compartiendo en estos momentos. ¿Por qué digo que es importante testear? Porque las preguntas como tal, pues dependen también de tu nicho de mercado, de tu audiencia, incluso hasta de tu misma esencia en comunicación. Así que tendrás que testear cuáles son aquellas que tienen mejor tasa de respuesta y que también pues te permitan tener mejores agendamientos. Ahora, en esa etapa de prospección es también muy importante medirla. ¿Cuántas personas te llegan? ¿Cuántas personas te responden? ¿Cuál es esa tasa de agendamiento? Y sobre todo también cuál es la calidad del lead con el que estás llegando a llamar. Ahora, vamos a pasar entonces a la segunda etapa, que es justamente la etapa de cierre, algo que denominamos como ese closing de alineación. Ya que entendiste que en el mecanismo de marketing hay una primera etapa que es el seteo, pues la segunda etapa corresponde justamente a lo que es la venta. Nuestro objetivo aquí es escuchar y alinear. Y esto claramente tiene un proceso lógico que vas a implementar dentro de tus llamadas. Seguramente ya has realizado ventas de tu programa o incluso de otros servicios afines, pero tal vez nunca te habías detenido a darle una estructura lógica e intencional para que esto pueda tener mucha más efectividad. Básicamente, esa estructura del closing se compone de distintos momentos. El primero es la introducción, algo que denominamos como el rapport.
romper el hielo y surge de preguntas muy simples como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad te encuentras? Tal vez está haciendo frío por allá o qué calor hace. Bien, algo que nos permita romper el hielo literalmente para que sea mucho más empática esa conversación y podamos generar ese primer contacto. Luego pasaremos a una etapa que se denomina el encuadre y es justamente allí donde vamos a decir para qué es esta llamada, cuál es el objetivo de la misma. Dentro del proceso de seteo es muy importante que la persona entienda que al final esto no es una llamada de consultoría gratuita, es justamente una llamada de alineación. Se supone que ya esta persona con el marketing entendió qué es lo que hacemos, cómo podemos ayudarle y ya justamente aquí este momento es para que podamos alinearnos en entender mucho mejor su caso y plantearle cómo es a detalle nuestro programa de mentoría. Así que precisamente en el encuadre buscaremos dejar esa claridad de cuál es el objetivo de esta llamada, asimismo mencionar que si esto se alinea con esa persona, pues será el momento de pago durante la misma y también vale la pena considerar en ese momento de encuadre si hay o no más tomadores de decisiones. Si sí lo hay, entonces tendrás que reagendar esta llamada. Si no lo hay, pues podrás continuar sin ningún problema. Ahora, luego vas a transicionar a un siguiente momento de esa llamada que se denomina el descubrimiento. En esta etapa, nuestro objetivo es justamente analizar a profundidad esa situación actual y eliminar esas objeciones que puedan presentarse en el camino. Vamos a explorar esa situación inicial, es decir, ese contexto, entender dónde está el dolor, dónde han sido las dudas y dar esa confianza para también explorar esa situación B o esa situación deseada, cuáles son esos deseos personales, esos objetivos físicos o materiales que está planteando la persona en un momento inicial y que justamente pues para eso nos ha buscado. Una vez tenemos esa claridad completa de cómo está esa persona y cómo se visiona o qué es lo que está buscando, entonces pasamos a una siguiente fase que se denomina la transición. En este punto ya es cuando mencionamos que ya hemos tenido bastante información al respecto. Si considera que hay algo más que deberíamos de conocer, entonces allí justamente mencionamos y entendemos que podemos ayudarle a solucionar esa situación con la que ha llegado y que has ayudado a otros casos semejantes a que puedan resolverlo. Así que transicionamos a lo que es la siguiente fase, que es nuestro pitch de oferta. En este punto, pues vas a poder contar acerca de tu metodología, de tu programa de mentoría, destacando aspectos claves como la declaración de tu propósito, los pilares claves, la implementación del mismo. También, antes de finalizar esa presentación, puedes también apalancarte de mostrarle casos de éxito a esta persona para que le genere aún mayor confianza. Mira que hasta este punto ni siquiera hemos presentado el precio de tu programa de mentoría, porque es muy importante que podamos aclarar todas las inquietudes que puedan surgir. Así que en este punto, antes de transicionar a vamos a mencionar algo que denominamos como el momento de preguntas. Si es que existen algunas preguntas, algo que quisiera profundizar esta persona o algo en el que quisieras que exploraran más detalle, pues será el momento oportuno para hacerlo. Si en efecto no hay ningún tipo de preguntas, pues entonces podrás continuar. Si por el contrario existen inquietudes, será ese el momento de dar respuesta. Ahora, si no hay preguntas, entonces, como menciono, vamos a continuar a algo que mencionamos como esa toma de temperatura. Y es justamente consultarle si del 1 al 10, qué tan lógico o en qué punto se encuentra siendo 1, esto no es para mí, y 10, estoy dentro hoy mismo de tu programa de mentoría. De acuerdo a esta respuesta, entonces, si la persona te menciona que está del 1 al 7, le vas a preguntar qué es lo que le hace falta para llegar a ser un 10 rotundo. Si está en un 8 o un 10, está bastante bien, así que podrías considerar continuar. En lo personal, yo me aseguro casi siempre de estar en ese 10 para que podamos transicionar con mucha más fluidez. Así que en esa instancia vale la pena que puedas aclarar, porque ahí es donde van a salir esas objeciones. Seguramente aquí la persona te va a hacer algunas preguntas como, no sé, estoy en un 8 porque no estoy muy segura si tengo el tiempo suficiente, o estoy en un 7 porque no estoy muy segura si la metodología es para mí, etcétera. Van a surgir distintas objeciones. Ese es el momento oportuno para dar tratamiento a las mismas. Una vez vas a
abordar esas objeciones y ya vuelves y haces la pregunta del semáforo para entender que están en un 10 rotundo, ahí sí podrás pasar al valor de la inversión. Previo a ello, no te aconsejo porque honestamente sabes que vas a pasar a ese momento de la inversión con muchas objeciones en el camino. Así que trata de debatirlas y resolverlas previo a ese momento. Igual, recuerda que el mecanismo de marketing hace que entre más mucho más robusto sea, pues mucho más sencillo va a ser ese proceso y créeme que no van a haber objeciones. Pero bien, una vez se da esas claridades, entonces pasamos a plantear lo que es la inversión o la financiación que tengas durante el proceso como tal. Idealmente que dentro de esta llamada pues puedas efectuar la venta total o en su defecto que puedas hacer un abono durante la llamada. Y esto es muy importante, ten en consideración que todos este tipo de pagos, bien sea el pago completo o fraccionado de alguna parte, un abono, lo que sea, debe efectuarse durante la llamada. Posterior a la misma, créeme que no va a tener nada de sentido y vas a perder esa venta. Porque las personas se salen de esa llamada pensando que entonces fue una mala decisión o van a considerar otros aspectos y la verdad pues no se va a efectuar. Bien, con esto que te he mencionado es justamente lo que implementan nuestras mentoradas y quiero compartirte este caso de estudio real para que veas cómo el caso de Ingrid también refleja la correcta implementación de esta lógica. Ingrid es una de nuestras mentoradas, ella es mentora cuántica, autora de 2 libros y con más de 20 años de experiencia como coach holística. Ella reprograma la raíz invisible de sus clientes a través de lo que es la bioenergética y esas leyes sistémicas para que puedan romper esos techos de cristal en temas de sus finanzas, de sus relaciones. Y es que a pesar de toda esa trayectoria, Ingrid estaba bastante atrapada. Hacía lo que eran consultas 1-a-1, talleres presenciales y un gran esfuerzo manual para que pudiese mover su negocio y eso honestamente solo conducía al desgaste. Tenía un gran conocimiento, pero no tenía el mecanismo. Y al entrar a Marca de Alto Impacto, implementamos justamente la estructura exacta de setting y closing de lo que es el mecanismo de ventas, junto con, por supuesto, con los demás mecanismos de marketing, de servicio al cliente, la construcción de su oferta call friendly e irresistible e incluso la construcción de su nueva identidad. Y si quieres entender mucho mejor de qué se trata esta lógica, recuerda revisar el video que te dejo en la descripción porque justamente allí te explico muy a detalle los mismos pasos que siguió Ingrid para lograrlo. Al día de hoy, ¿cuál es el resultado? Pues bueno, en menos de 2 meses, Ingrid pasó de tener esa dispersión, de literalmente no tener construido un programa de mentoría high ticket, a tener al día de hoy 13 mentorados de alto valor dentro de su programa. Además, por supuesto, de un flujo constante de leads potenciales que siguen creciendo cada día. Mira, ella no necesitó, honestamente, aprender a vender. Realmente necesitaba era instalar una arquitectura que le permitiera dejar de ser esa operadora de su negocio para convertirse en la empresaria que lidera. Pasó de cambiar esas horas por dinero a liderar un ecosistema que escala sin que ella se agote. Así que si tú también implementas esta lógica, pues vas a poder recuperar tu agenda y tu energía. Vas a dejar de regalar tu tiempo en cafecitos o en diagnósticos que no van a ningún lado para hablar solamente con personas que están listas para invertir. También es que vas a dejar de perseguir y empezar a seleccionar. Pasas de esa vibración de esa vendedora necesitada a esa dueña de negocio que elige con quién trabajar. Vas a tomar también el liderazgo de esas conversaciones, dejar de ser esa consultoría gratuita para convertirla en un proceso de liderazgo donde tú guías al cliente hacia la solución. Vas a también a cobrar con total seguridad. Ese nudo en el estómago al decir tu precio, pues va a desaparecer porque tienes un mecanismo lógico para cobrar por tu mentoría high ticket donde se siente como la consecuencia natural de tu valor. Además, vas a filtrar a esos cazatips y a proteger tu paz mental cerrando la puerta a clientes tóxicos y abriéndola solamente a quienes están comprometidos con tu energía que es escalable. Además de esa predecibilidad en tu facturación, porque vas a dejar de adivinar cuánto vas a ganar al tener un sistema que califica leads, que sabes exactamente cuántas llamadas necesitas para poder efectuar tus metas y sobre todo también que sea mucho más predecible para ti accionar. Y sobre todo también a instalar esa calma de tu metodología de ser realmente una mujer de alto impacto, donde ese proceso comercial deja de ser una fuente de ansiedad para realmente convertirse en una estructura que es fluida y que protege su
tu sistema nervioso y que eleva tu autoridad. Así que si esto hizo sentido contigo, entonces bienvenida porque este es tu lugar. Te invito a que puedas agendar una llamada conmigo directamente. Te dejo el enlace a mi contacto en la descripción de este video para que exploremos si realmente Marca de Alto Impacto es el lugar para ti. Es el lugar realmente para esas consultoras B2B y mentoras que están listas para crear o para escalar su programa de mentoría high ticket sin necesidad de equipos robustos, sin sesiones sueltas, construyendo realmente un negocio que sea sostenible, que sea rentable y que se adapte a su vida y no al revés. Así que, por supuesto, las puertas estarán abiertas para ti. Si piensas que todavía no es el momento, no te preocupes. Te invito a que te suscribas a este canal, a que revises todo el material que dejamos semana tras semana para ti, que me puedas seguir también en mi perfil de Instagram, porque allí todos los días te comparto distintas conquistas que tienen nuestras mentoradas viviendo nuestros procesos de mentoría en Marca de Alto Impacto. Así que, no siendo más, nos vemos en un siguiente video.